a medida que se vayan uniendo, de última después verán la grabación. Vamos a poner así. Bueno, ¿qué es una máquina simple? ¿A qué le decimos máquina simple? Son básicamente dispositivos que nos ayudan a... voy a sacar el video por las dudas, así va un poco más rápido. Nos ayudan a ejercer una fuerza menor a la que ejerceríamos para mover un cuerpo directamente, digamos. Por ejemplo, un brazo, la palanca, una llave francesa nos permite ejercer una fuerza menor para aflojar un bulón que la que haría si lo tuviera que aflojar a mano, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que habíamos visto en la clase pasada? Habíamos hablado del momento de una fuerza y ese momento tenía relación con la distancia al centro de giro, por ejemplo, al centro del bulón, y la fuerza que aplicábamos. Y el ángulo, obviamente, ¿no? Después habíamos trabajado más que nada con fuerzas perpendiculares, que son las que nos interesan porque la componente perpendicular de la fuerza es la que nos va a ayudar a generar un momento. Entonces, una máquina simple, por ejemplo, podría ser justamente una llave. ¿Sí? Una llave francesa sería una máquina simple. ¿Qué otra cosa puede hacer? Aparte de ejercer una fuerza menor, también nos puede ayudar a transformar esa fuerza. Perdón, está medio lento. Por ejemplo, cambiar el sentido. ¿Sí? Cambiar la dirección, el sentido de la fuerza, ¿sí? Disminuirla, aumentarla. A veces también, por ejemplo, si uno lo que necesita es un mecanismo de precisión, uno no puede medir la fuerza que hace con la mano, ¿sí? Puede hacer una fuerza más chica o más grande, por ejemplo, en un reloj. Cuando uno mueve la perilla de un reloj, uno va a ejercer una fuerza que seguramente es mucho mayor a la que necesita ese mecanismo para ajustar las agujas. Bueno, en ese caso no necesitamos aumentar la fuerza que hacemos, necesitaríamos disminuirla. Por eso los relojes, los mecanismos de relojería tienen muchos engranajes, ¿sí? Que van disminuyendo esa fuerza que uno ejerce. En general, en mecánica, uno a veces lo que necesita es incrementar la fuerza que uno ejerce, pero también existe la posibilidad de disminuirla. O cambiar la dirección. A veces eh, uno lo que necesita es ejercer una dirección en un sentido, por ejemplo, levantar un balde, ¿sí? Y se usan, por ejemplo, una persiana, se usa un mecanismo de polea. ¿Por qué? Porque uno lo que necesita es levantar esa persiana y uno ejerce una fuerza hacia abajo, ¿sí? Entonces, estamos ejerciendo la fuerza en el sentido contrario al que queremos, no en la dirección en ese caso, en el sentido, pero también podría ser en la dirección, pero en el sentido contrario al que queremos levantar, al que queremos mover el cuerpo, ¿sí? O cuando usamos una bandera, un mástil, una bandera. También la dirección podríamos llegar a cambiar. El caso más relevante sería, por ejemplo, un mecanismo, un auto, ¿no? O sea, la dirección en la que uno ejerce la fuerza se transforma mediante un montón de ejes en un movimiento de rotación, o sea, vamos transformando movimientos lineales en movimientos rotativos o viceversa. Pero bueno, esos ya son mecanismos mucho más avanzados, pero básicamente el principio es el mismo, ¿sí? Son máquinas, en este caso no simples, pero en este caso vamos a trabajar con máquinas simples. Una transformación o varias, pero sencillas. Por ejemplo, lo que te decía de la polea. Si te fijas en esa polea, si yo quiero levantar esta bolsita y tengo esta poleita, yo podría tirar perpendicular o podría tirar con un ángulo, ¿sí? Pero yo voy a tirar en esta dirección, hacia abajo. Y lo que yo estoy logrando es que esta bolsa se mueva hacia arriba. Esa es la diferencia entre aplicar una fuerza directa y a través de una máquina. Bueno. Entonces, ¿qué tipo de máquinas simples? La máquina más simple que conocemos es la palanca, ¿sí? Esa barrita que vimos en la clase pasada, que estaba apoyada en alguno a lo largo de su longitud, en algún punto, mediante un apoyo.
Y hay de tres tipos. Ahora vamos a ver a qué se refiere de tres tipos. Pero básicamente, si sabemos estática, no nos tenemos ni que aprender de memoria los tipos de palanca ni nada. O sea, simplemente que tienen un nombre. Después tenemos las poleas, que es lo que hablábamos recién, hay varios tipos de polea, y después son los aparejos, que los aparejos son conjuntos de poleas, ¿sí? Son conjuntos de poleas, cada una va a cumplir una función, una fracción de la función total del mecanismo. Entonces es una máquina un poquito más compleja, sigue siendo una máquina simple, pero es un poco más compleja. Hay dos tipos, después lo vamos a ver. Y la última máquina que también vamos a ver es el torno, que si bien se llama como la máquina de corte, no es ese torno, ¿sí? Es otra cosa. Es, por ejemplo, el mecanismo que tenemos cuando en los aljibes, ¿sí? De una soga que se va enrollando alrededor, los pozos. Si vieron alguna película de terror, saben lo que es un aljibe, pero es una soga que se va enrollando en un eje y va cambiando su longitud y eso va a levantar también, por ejemplo, como una especie de polea, pero no es una polea. La primera que vamos a ver es una palanca. Como les dije recién, una barra rígida que tiene, como te dije, una barra rígida que tiene la posibilidad de estirar en torno a un punto de apoyo. ¿Sí? Las que vimos en la clase pasada. ¿Por qué se habla de grados? Y porque depende dónde está, a ver, la potencia y la resistencia se refiere a la fuerza que tengo, la resistencia sería el objeto que yo quiero mover, ¿sí? Y la potencia, la fuerza que tengo que ejercer para mover ese objeto. O si yo quiero un equilibrio estático, ¿sí? La resistencia es el objeto que me está generando ese desequilibrio. Y la potencia sería la fuerza que tengo que hacer para contrarrestar ese desequilibrio y que esto esté quieto, en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si vemos el primer dibujo, lo podemos asociar con algo bastante conocido. Lo más fácil de pensar es el sub y baja, ¿verdad? Entonces tenemos, podría estar centrado o no, pero básicamente lo que tenemos es una persona acá, ambas hacen fuerza hacia abajo y esto va a mantenerse en equilibrio. Esta se dice palanca de primer grado, donde tanto la potencia como la resistencia están a ambos lados del punto de apoyo. También podemos tener una palanca de segundo grado, donde el punto lo tengamos en un extremo, ¿sí? Y del otro lado tenemos la potencia y la resistencia. Entonces acá no podrían ser como en este caso que tienen el mismo sentido. Tienen que tener sentidos contrarios para que esto se pueda mantener en equilibrio, porque si no esto se va a rotar en el sentido antihorario. Y las de tercer grado son algo bastante similar, lo mismo que el anterior, lo único, bueno, en un caso la resistencia está antes que la potencia, en el otro caso la potencia está antes que la resistencia, pero eso no importa, a la hora de hacer el ejercicio vemos que dónde está la resistencia, dónde está la potencia y nos fijamos cuánto tiene que valer cada una. O sea, segundo y tercer grado son relativamente lo mismo, la única que podríamos decir que es diferente es la del primer grado. Entonces, por ejemplo, primer grado, ya lo dijimos. El ejemplo bueno, más clásico sería el sub y baja, ¿no? Pero después, en cuanto a máquina, que tengan una función, podrían ser un alicate, acá yo tengo que ejercer una fuerza para sostener algo, ¿sí? Para presionar algo, entonces hago una fuerza similar de este lado. Un broche, bueno, acá una barrera me muestran, bueno, no sé bien cuál es ese dibujo, pero la balanza, obviamente la balancita de la justicia, unas tijeras, ¿sí? Yo la fuerza la hago en este sentido y las tijeras se cierran en el mismo, así que, o sea, todos estos mecanismos son el clásico mecanismo de primer grado. Y me faltó el sub y baja, la verdad que acá debería estar el sub y baja. Vamos con una palanca de segundo grado, la que ya habíamos hablado. ¿Qué podría ser? Bueno, un destapador de botellas, ¿sí? Este de acá. Em, Yo lo que quiero es levantar la tapa y la fuerza la hago hacia abajo. Un rompenueces, ¿sí? ¿Qué más? Un
Una carretilla. No sabía la palabra carretilla. Una carretilla, sí, yo levanto el objeto, pero la fuerza la hago hacia abajo. Vamos con un poquito más. Estoy en duda con este. En realidad yo la fuerza la hago en el mismo sentido que estoy haciendo La la... fuerza es prácticamente la misma que se hace con una pinza o con un alicate, con Sí, una sí, tijera. sí, esta no debería estar acá. Quedó ahí, Sí, pero no debería estar ahí. Estoy pensando, punto de apoyo está acá, acá pongo la nuez la aprieto y la fuerza la hago apretando esto también. O sea que este no debería estar ahí. Este es para borrarlo. Nota mental. A ver si lo puedo borrar ahora. No me gusta. Este vuela. Vamos por ahí. ¿Listo? De acá no pasó nada. ujú, Bueno, y vamos con una de... Ah, bueno, y veamos la posición, a ver si es verdad lo que dice acá. Tengo el punto de apoyo, está acá. Acá sería la carga que yo quiero levantar. Y acá la fuerza la estoy haciendo hacia abajo. Entonces, acá tengo el punto de apoyo, acá está la carga en el medio y acá la fuerza la estoy haciendo hacia arriba o hacia abajo, no importa. Pero lo que importa es la posición, ¿no? En este caso, la resistencia me la hace hacia abajo, la potencia la tengo que hacer hacia arriba. Em, Vamos con la tercera, a ver qué tenemos. A ver si también la dibujo, de paso ya nos fijamos. Potencia, la hago en el medio, está bien. Resistencia en la punta. Una pincita de depilar, un tenedor, un taller, el extremo está acá, una abrochadora, una caña de pescar. La caña de pescar, pensemos un poquito, a ver si. Sí, ¿no? Tiene sí, sentido. podría tener un poco de lógica. Porque ¿Cómo? vos, va, no sé, el tema es que vos no haces fuerza para abajo. No, hago fuerza para arriba, pero igual, estoy pensando, yo O sea, hago fuerza fuerza para para abajo arriba, haces pero para. el pez hace fuerza para abajo, está bien. La, Sí, la, sí, yo lo quiero levantar, por eso tengo que hacer una fuerza que contrarreste la fuerza que hace el pez, es hacia abajo, está bien, claro, está bien. No, lo que estaba viendo es que sí, está bien, uno no agarra la caña de pescar del borde, o sea, digamos que el apoyo acá estaría por ahí por el codo o donde apoye la caña, está bien. claro. Bueno. Pero básicamente es lo mismo que vimos la clase pasada, lo único que ahora le dimos nombre y hablamos de categorías, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito levantar un objeto que pesa 500 newtons, ¿sí? Este objeto, esta pelotita, y tengo un brazo de palanca de 2 metros y la resistencia está a 50 centímetros, o sea, este dibujito, necesito saber qué fuerza tengo que aplicar para mover este objeto. O sea, la sumatoria de momentos con respecto al punto de apoyo me tiene que dar cero. Lo podríamos hacer tranquilamente así, sin saber absolutamente nada de lo que es una palanca. Entonces, ¿esta es una palanca de qué grado? A ver, pensemos. ¿Grado uno o grado 2 o 3? La primera, ¿no? El sub y bajo. Sí, grado uno. Ujú. Entonces, el equilibrio de fuerzas, que si quieren lo hacemos, va a hacer que la fuerza por esta distancia, esta fuerza que aplico acá por esta distancia va a tener que ser igual a al peso del objeto o por esta otra distancia, básicamente. ¿Para qué? Para que esto esté en equilibrio. Entonces, la fuerza por los 2 metros que la separan tiene que ser igual a este peso por los 0,5 metros que la separan. ¿Está bien? Si no lo hacemos con equilibrio y con estática, debería darnos lo mismo. Antes de seguir con las cuentas, vamos a ver. Voy a hacer equilibrio de esfuerzos. Entonces, 2 metros, 50 centímetros. Entonces, básicamente lo que estoy teniendo acá, a ver si me anda bien esto. Sí, sí. Lo que estoy teniendo acá es, si no nos acordamos de la fórmula, porque la verdad que la fórmula es el resultado simplemente de lo que vimos antes. Vamos con la regla para ser un poquito más feliz. Entonces, tengo a ojímetro, porque tampoco.
tengo un apoyo acá, tengo una fuerza en un extremo, el peso, llamemos la P, acá de acá a acá hay 0,5 metros, de acá a acá hay 2 metros, bueno, de acá a acá, ¿no? El borro. La prolijidad no es lo mío, vamos de vuelta, de acá a acá y de acá a acá. Acá hay 2 metros. Yo quiero saber qué fuerza tengo que hacer en este extremo para contrarrestar el peso que tengo acá. Entonces, sumatoria. Después vemos las magnitudes, las tenía, el peso lo tenía. El peso era de 500 newton. Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto O me tiene que dar 0. Entonces, veamos. Este me va a ejercer un momento así. Y este otro me lo va a hacer girar así. Entonces, habíamos dicho que tomábamos como antihorario positivo y horario negativo o al revés, como ustedes quieran, pero tomen un solo criterio, un único criterio, ¿está bien? Entonces, tenemos más F por 2 metros, que es la distancia del punto O, fuerza por distancia, menos P por 0,5 metros igual a 0, para que no se mueva. Entonces, fíjate que nos queda lo que tenemos en la fórmula. F por 2 metros igual a P por 0,5 metros. Y esa es la misma fórmula que tenemos acá. F por D1 igual a P por D2. O sea que no es que la fórmula me la tengo que aprender de memoria. Si sé esto, a mí me resulta más fácil que acordarme una fórmula de memoria hacer equilibrio de momento. Eso como ustedes quieran. Entonces, volvemos acá. F por D1 igual a P por D2. Que sale simplemente lo que estaba restando, lo pasé sumando. Entonces tenemos F por 2 metros igual a 500 newton por 0,5 metros. Y de ahí paso el 2 metros dividiendo y obtengo el resultado de la fuerza. ¿Sí? Fíjate que la fuerza que tengo que hacer es de 125 newton. Es mucho menor a los 500 newton que pesaba esa pelotita. O sea que el hecho de tener esta especie de máquina simple me permitió reducir como 4 veces la fuerza, 4 veces, ¿no? La fuerza que tendría que hacer. ¿Y eso por qué? Y porque el brazo de palanca es de 2 metros y la distancia donde está la pelotita es de 0,5 metros, o sea que es 4 veces mayor la distancia donde aplico la Sí, fuerza. entre más distancia es menos la fuerza que se... Exacto, y es proporcional. Ujú. ¿Se entendió este? Sí. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo. No, otra vez que no, lo había sacado. Ya estábamos. Bueno, bueno, buena pregunta. ¿Cómo cambia el problema si la fuerza la realizara a 1 metro del punto de apoyo? ¿Qué te parece? ¿Qué fuerza habría que hacer? ¿Cómo? Si en vez de aplicar la fuerza acá, la aplicara acá, a 1 metro, Sí. ¿qué fuerza te parece que habría Sería que hacer? 250 newton. Exacto, 250. O sea, Es ¿por lo qué? mismo. Si la distancia es el doble, la fuerza se reduce a la mitad. Sí, Siempre se compensan esas dos variables. Muy bien. claro. Bueno, acá necesitamos mover un cuerpo de 60 kilos de masa. Acuérdate que cuidado con esas trampitas que a veces nos lo dan en kilogramos y la fuerza va a ser en newton. Que serían Ujú. 600 newton. Sí. Con una palanca. Calcular la posición del punto de apoyo si la longitud total de la palanca es de 4 metros y la fuerza aplicada es de 200 newton. Acá no puse qué tipo de palanca, veamos. Pero la fórmula va a ser siempre la misma. No importa el tipo de palanca, esta fórmula va a ser siempre la misma. Ahora vamos a ver cuál va a ser de uno y cuál va a ser de 2, pero la fórmula va a ser siempre la misma. Fuerza por D1 igual a P por D2. Entonces, hagamos de cuenta que todavía seguimos trabajando con la misma palanca que vimos recién. Entonces, Sí. tenemos que mover
un cuerpo de 600 newton que está a una distancia de 2, que calcula la posición del punto de apoyo. Ah, no, justamente la pregunta es la posición del punto de apoyo. Así que vamos a hacer la cuenta. Sí, Eh, ¿Qué me dice? La longitud total de la palanca es de 4 metros. La fuerza aplicada es de 1 metro. Entonces no conozco ni de uno ni de dos. Conozco esto y conozco esto. sí, ¿Sí? Entonces, podemos sacar alguna relación entre de uno y de dos. Por ejemplo, puedo pasar. Bueno, ahora esta otra relación ya la conozco, que de uno más de 2 me va a dar 4 metros porque es la longitud total de la palanca. claro. Entonces, de acá puedo, bueno, puedo despeje de uno en función de D2. Y con esta otra fórmula, yo había despejado de uno en función de D2, voy y lo pongo acá. También podría despejar de acá y reemplazar acá, es lo mismo, ¿eh? Si querés despejar de esta y reemplazar en esta, o podemos. Fíjate que es un sistemita con dos ecuaciones. Acá lo que hice fue despejé de uno en función de D2, porque de uno más de 2 me da 4, entonces de uno es 4 menos de 2. Y en esta otra relación donde tenía D1 pusimos 4 menos D2. Entonces nos quedó una sola ecuación con D2. Y ahora es matemáticas, distribuir 200 newton por 4 metros y 200 newton por D2. Esto de acá me va a dar eh, 800 newton metros, que van a pasar para este otro lado. Y estas dos las puedo juntar, porque tengo 200 que podrían pasar para acá, o tengo 600 que podrían pasar para acá. A ver. 200 newton por D2, lo pasé de ese lado. Falta un pasito, si querés lo hacemos. Si lo ves, no, pero si querés lo hacemos. O sea, el 600 newton por D2 que tenía acá, le pasé Sí, sumando este 200, ¿sí? sí, Y saqué sí, el factor común de 2. O sea, me da 800 newton por D2. Y este lo claro. dije de este lado. Así me quedaba todo positivo. Si lo hubiera pasado al revés, me hubieran quedado todos los dos negativos y también simplificados. Entonces Sí, esto me da 800, esto me da 800 también. sí, O sea que tenemos 800, o 200 por 4, newton por metro, que está acá, y esto, el 800 lo paso dividiendo, ¿sí? Y de ahí saco de 2. Esto que estaba acá me da 800 newton, paso dividiendo. Esto que acá, paso dividiendo. O sea que me quedó que de 2 tiene que ser de cuánto. eh, Un metro, ¿no? 800 dividido 800, un y metro. uno, Un metro. O sea que de uno va a valer 3, ¿no? tres, sí, O sea que voy a tener, a ver, yo voy a levantar 600 newton haciendo una fuerza de 200 newton. O sea que esos 600 newton van a tener que estar a un metro del punto de apoyo, ¿sí? Y mi fuerza va a tener que hacerla, voy a tener que hacerla a 3 metros. No sé si hice algún dibujito, no, no lo hice. Pero básicamente es eso. Acá es cuenta, es solamente cuentitas y resolver el sistema de 2 por 2, de dos ecuaciones con dos incógnitas. ujú, Bueno, esto es una carretilla. Una carretilla era uno de segundo, no, de tercer grado, ¿no? eh, O segundo. Yo no, la verdad que no me acuerdo de memoria cuál era de segundo y cuál era de tercero. Vamos a verlo, por las dudas. Vamos al dibujo grande, a ver, carretilla. cartilla, parece que era Carretilla. de segundo grado. Y acá tengo el apoyo, acá tengo la resistencia. O sea, la carga de la carretilla está en la mitad, así que es el segundo grado. Así que. Ujú, Bueno, acá está, ¿no? La carretilla, segundo sí, grado. era segundo. Pero como te digo, no hace falta que te acuerdes de memoria eso, porque lo importante es saber aplicar la estática que vimos. Entonces vamos con la. Ah, me adelanté un montón. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál debe ser la longitud de una carretilla si al aplicarle una fuerza de 20 newton levanta una carga de 50 newton de materiales y la carga se considera que está a 20 centímetros, a 20, bueno, sí, a 0,2 metros del extremo, a 20 centímetros del extremo? Fíjate que Sí, la fórmula no cambia, ¿lo ves? Siempre es la misma. sí, No es lo importa si mismo. segundo grado, primer grado, siempre asocio
la fuerza que voy a aplicar con su distancia correspondiente y la resistencia con su distancia correspondiente. O sea que no deberíamos tener problemas, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito saber es a qué distancia del apoyo, o en este caso del extremo, ¿no? Tengo que Sí, aplicar la fuerza. Entonces, mi fuerza de 20 newton por la distancia con respecto al apoyo va a tener que ser igual a la fuerza de 50 newton de la carretilla por la distancia que tiene esa carga con respecto al extremo, que eran 0,2 metros. Entonces paso dividiendo el 20 newton y me termina quedando 0,5 metros. O sea que yo voy a hacer una carretilla de básicamente medio metro de longitud, porque yo hago el apoyo de la carretilla está en el otro extremo. Así que, y la carga está a 20 centímetros. ujú, Yo estoy a medio metro. Bueno. ¿Se entendió? Esto no tiene mucha más ciencia y como te digo, si no, lo dibujás como una barrita y lo pensás desde el punto de vista de estática y sale igual con sumatoria de momento. claro, sí, es más o menos lo ¿Sí? mismo. Te voy a mostrar antes de pasar a poleas, vamos a ver algunos ejercicios de la guía. A ver, ¿por qué vamos a ver los de la guía del ingreso? Porque eh, em, estos ejercicios son los que se usan como base eh, para ¿cómo se llama? Para los parcialitos, digamos, para el parcial que vamos a tener el 12. Entonces, Sí, fijémonos por lo menos, ahora yo se los voy a subir, se los voy a pasar en el grupo. No me acuerdo, creo que no se los pasé todavía. Fijémonos a ver si estamos más o menos con lo que vimos hoy, podemos hacer esto. Acá lo haría yo con equilibrio de fuerzas y momentos, pero también, por ejemplo, la parte de las distancias, calcular la distancia es lo mismo que hicimos hace un ratito. O sea, podría ser la fuerza esta por la distancia L igual a P por la distancia de 2. Y de ahí sacaría cuánto tiene que valer de 2. Entonces, lo podemos hacer con equilibrio de fuerzas o momentos, como lo hicimos la semana pasada, o con la parte de la reacción, sí tengo que hacer equilibrio de fuerzas, ¿no? Pero para la parte de la distancia de 2 lo puedo hacer con F por L igual a P por D. ¿Está bien? sí, Muy bien. Este otro es una carretilla, es como el que estuvimos viendo recién. En el extremo del brazo de palanca de la carretilla se aplica una fuerza cuyo módulo es de 40 newtons. O sea, voy a aplicar una fuerza de 40 newtons en el extremo de la carretilla. ujú, Y después me dice, aplicando esa fuerza, la carretilla se puede llenar con una carga de 200 newtons de arena. El centro de la carga se ubicó a 0,2 metros del eje de la rueda. O sea, conozco la distancia, porque toda esta carga la sí, considero puntual en vez de distribuida. La considero como claro. una carga de 200 newton a 0,2 centímetros. Y calcular la longitud que tiene el brazo de palanca de la carretilla. O sea que es exactamente igual al que hicimos recién, ¿lo ves? Sí, Es exactamente igual. Creo que da lo mismo que el que hicimos recién, si no me equivoco. eh, A ver, de casualidad, ¿eh? No fue a propósito, pero... No, 50 newton levantaba. Esta levanta 200. claro, Por eso. sí, Pero bastante, bastante parecido. bastante parecido, sí. Sí, a ver, vamos a seguir viendo. Vamos a ir chusmeando juntos. A ver, el 3. Calcular el peso para que la palanca, que tiene un peso de 50 newton, permanezca en equilibrio. Eh, bueno, este es parecido a los que hicimos la semana pasada, pero también a los que estábamos viendo hoy. P1 por 0,8 tiene que ser igual a... cuidado, porque acá del otro lado no tengo solo esta, tengo esta y esta. Esto lo podemos hacer con estática, con lo que vimos en la clase pasada. O sea, tendría P sub 2 por 2,4 metros, más P sub P por... Y esta distancia, a ver si la podemos deducir cuánto vale. Eh, To- Toda la palanca, ¿cuánto mide? ¿Me lo dicen? Sí, acá está. Sumo esto y esto. cero, Mide eh, 3,2, 3,6, ¿no? 3,2 metros. No, 3,2, ¿no? A ver. sí, 3,2 metros. 3,2, perfecto.
3,2. Esta palanquita habíamos dicho que siempre se considera el peso en la mitad. Entonces, si de acá a Sí, acá tengo 0,8, la mitad de 3,2 es 1,6. O sea que de acá a acá sí, también es 0,8, ¿lo ves? sí, Entonces, este P1 por 0,8 va a tener que ser igual a esta PP por 0,8 más P2 por 2,4. O sea, no sí, tengo una sola fuerza de este lado, tengo dos. Pero lo podemos hacer con equilibrio de fuerzas y con equilibrio de momentos, buscando los signos o también usando el sentido común. Y usando el sentido común que se traduce en la fórmula que estuvimos viendo recién. ¿Sí? sí, Lo que le hace girar para de este lado, tiene que contrarrestar lo que le hace girar para el otro lado de este otro. Pero un segundito. Ahí estamos. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí, Muy bien. O sea que básicamente hasta ahora, con lo que vimos la semana pasada, podemos hacerlo. Con lo que vimos hoy simplemente nos ahorra pensar demasiado. Pero se nos puede complicar cuando tengo este tipo de fuerzas en distintos sentidos. Acá ya no valdría la fórmula, ¿sí? Entonces, acá cuando ya les aparecen cosas en distintos sentidos, usen lo que sí, vimos en la clase pasada. ok. Esa fórmula es muy sencilla, es como en realidad esa fórmula es para esto, o para esto. O Ujú, si lo quiero hasta ahí para esto, porque las dos miran para el mismo lado. Pero ya cuando una mira para un lado y otra mira para el otro, me tengo que fijar en qué sentido lo hace girar, ¿sí? claro, sí, sí, Esa fórmula es como una simplificación para un caso muy sencillo de una palanca que tiene solamente una fuerza y una resistencia. claro. Pero bueno, hasta acá podemos hacer con lo que vimos la clase pasada y lo que vimos hoy. Son ejercicios igual bastante clásicos. No sé si vos fuiste a técnica, pero creo que estos hacen, Sí, ¿no? De este tipo de ejercicios. sí, más o menos. Sí, o sea, yo más o menos tenía toda una idea de, bueno, más o menos de esta clase, digamos. Muy bien, muy Ajá, bien. Bueno, ¿qué bien acá? Calcular el módulo de la fuerza F que debe aplicarse en el extremo de la manivela. Bueno, acá lo del torno lo vamos a ver después. Pero ujú, básicamente, después hacemos con el torno, o sea que este por ahí, y polea, vamos a hacer ahora a ver qué es una polea, qué es un torno y todo eso, pero básicamente lo que necesito saber primero es la fuerza que necesito para que esto esté en equilibrio. Y después veo cómo esa fuerza la puedo pensar desde este dispositivo que le agregué. Pero lo más importante es ver qué fuerza necesito para contrarrestar, y eso lo vemos desde el punto de vista de la palanca. Y después vemos qué es lo que hace este dispositivo que agregamos ahora. Ahora, que puede ser una polea, un tornito. Eso generalmente los agregan, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poquito de polea. Después este PowerPoint se los voy a habilitar también para que lo tengan. Entonces, seguimos con el PowerPoint que estaba. Vamos a ver otros dispositivos. Siguiente dispositivo, una polea. La polea es el más intuitivo de los dispositivos para invertir el sentido de una fuerza. Por ejemplo, el dibujito que vemos, los dibujitos que vemos acá, o para cambiar la dirección. Por ejemplo, acá yo no estoy haciendo ni siquiera la fuerza en la misma dirección que está acá. Entonces, estoy sí, cambiando la dirección de esta fuerza, la estoy haciendo en este sentido y estoy levantando un objeto en este sentido, o sea, en esta dirección. Ni siquiera coinciden. Acá coinciden las direcciones, ¿sí? Coinciden las direcciones, pero no el sentido. Siempre la idea es levantar, generalmente las poleas se usan para levantar un objeto, para elevar un claro. objeto de su posición. Tenemos dos tipos de poleas, ahora lo vamos a ver, móviles y poleas fijas, ¿sí? Si el eje no se desplaza, se llama polea fija, o sea, las que están, por ejemplo, agarradas al techo, fijas en el techo, se llamaría una polea fija. Y si se desplaza el eje de la polea, entonces estaríamos ante una polea que se llama móvil. Polea fija, la agarro del techo, es simplemente un disco acanalado, que tiene una canaleta en el medio. Se supone que no hay fricción, porque si no podría llegar a afectar la fuerza que yo tengo que hacer, generarse calor, pero bueno, vamos a suponer que es una situación ideal, una polea con la menor fricción posible. Entonces, la fuerza que yo voy a tener que hacer va a ser la misma que
del objeto que tengo que levantar. O sea, no es que me voy a ahorrar fuerza, lo que me voy a ganar es comodidad. O sea, porque no es lo mismo levantar algo que tirar hacia abajo a veces. Entonces, gano en comodidad, pero no gano o gano en practicidad, en funcionalidad, lo que sea el dispositivo que esté haciendo. Pero no voy a ganar en ahorrarme fuerza. La fuerza la voy a tener que hacer la misma fuerza de lo que tengo que levantar. La polea móvil se va elevando también, o sea, no está agarrada, no está fija en un punto, ¿sí? Se puede mover. Eh, entonces, la fuerza que yo voy a tener que hacer en una polea móvil va a terminar siendo la mitad de la fuerza que yo tengo que levantar. Si en este caso yo tengo que levantar 100 newton, la fuerza que yo voy a hacer va a ser de 50 newtons. Mientras que acá era la misma fuerza. Esta ya me gana un poco en, no solo en cambiar el sentido, sino en esfuerzo. En esta la fuerza es igual a la carga y en esta es la mitad. Ojo, con las poleas móviles, como yo tengo una soga que las une y esto se va a ir moviendo, lo que voy a tener más tiempo, lo que gano en fuerza, digamos, voy Sí, a tener que enrollar el doble o desplazar el doble de hilo, o sea que el doble de soga, o sea que voy a estar más claro, sí, tiempo, digamos, haciéndolo. claro, Como los cambios de la bicicleta, cuando uno le baja un cambio, tiene que pedalear más. Bueno, algo parecido a eso, ¿no? claro. Hacemos menos fuerza, pero pedaleamos más. ¿Qué es un aparejo? Un aparejo es una máquina donde conectamos poleas fijas, móviles, ¿sí? Por ejemplo, acá yo estoy conectando poleas fijas y poleas móviles. Estas poleas están libres, no están agarradas al techo como esta, ¿sí? Claro, Entonces, si yo quiero levantar este, este, esta carga que tengo acá, bueno, puedo conectar poleas fijas y poleas móviles. Esto de acá quedó de más. Esta es parte del dibujo, pero había que borrarla. Poleas fijas y poleas móviles. Puedo tener una sola polea fija y el resto todas móviles. Hay dos tipos de aparejos. Una se llama factorial y otro se llama potencial. Ahora vamos a ver la diferencia entre ellas. Pero el objetivo siempre es el mismo, levantar haciendo la menor fuerza posible un objeto. Entonces conecto varias poleas. El factorial es el primero que habíamos dibujado ahí. Entonces tenemos igual la misma cantidad de poleas fijas que móviles, ¿sí? 4 y 4, por ejemplo, en ese dibujo. sí, Una sola correa que están enrolladas todas las poleas y yo tiro de un extremo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a calcular esto? ¿Cómo se calcula la fuerza que tengo que hacer? Bueno, va a ser la resistencia dividido dos veces el número de poleas móviles, ¿sí? La resistencia dividido dos veces el número de poleas móviles. Perdón. Esa es la fórmula del aparejo factorial. Es el más simple de los dos. Entonces, por ejemplo, tengo un aparejo de cuatro poleas móviles. Cuatro poleas o cuatro poleas móviles, a veces se dice cuatro poleas en vez de... Se suponen que si te dicen cuatro poleas, suponemos que son las móviles, ¿sí? Y tengo que levantar un cuerpo, equilibrar un cuerpo de 500 newton. ¿Qué fuerza tengo que hacer? Bueno, si me dice cuatro poleas, como te dije, general se refiere a las poleas móviles, o sea que es el dibujito que les hice primero. Tengo que levantar un cuerpo de 500 newton, o sea que la fuerza va a ser los 500 newton dividido dos veces el número de poleas móviles. O sea, 500 newton dividido 8. ¿Sí? Cada polea me va reduciendo a la mitad. Acordate que la polea móvil reducía a la mitad. Entonces, cada sí, polea que yo agrego me reduce a la mitad, los 500 newton. Si hubiera tenido una polea móvil, hubiera tenido que hacer una fuerza de 250. Si hubiera tenido dos, lo vuelvo a reducir a la mitad de 125. ¿Sí? sí. Y así voy reduciendo cada vez a la mitad.
No, no, cada vez a la mitad, no, eso lo hace la factorial, la potencial, perdón. Esta me reduce 2 veces por el número de poleas, ahí no confundamos. Este sí me lo va a reducir distinto. Este es el mejor. ¿Por qué? Bueno, antes no, todavía seguimos con el potencial. Dice, si necesito, con el factorial. Necesito levantar un cuerpo de 200 kilos y puedo aplicar una fuerza de 200 newtons. ¿Cuántas poleas móviles deberá tener el aparejo factorial a utilizar? Bueno, la fórmula es, la fuerza es la resistencia dividido 2 por N. En este caso, mis datos son eh, el cuerpo, la masa del cuerpo son 200 kilos. O sea que eso me genera una resistencia de ¿cuánto? De 2000 newtons, ¿verdad? Porque era 10 veces más para pasar de kilogramos fuerza, no masa, ¿no? Kilogramos fuerza a newton era multiplicar por 10. ¿Está bien? Sí, sí. Y aplico una fuerza de 200 newton, 10 veces menor. Entonces, voy a hacer, tengo que despejar este en el número de poleas. Voy a pasar, puedo pasar esto para acá multiplicando, esto dividiendo, y el 2 lo podría pasar dividiendo. O sea, simplemente es despejar de acá n. N pasa para acá, F pasa para este lado. Es más complicado de lo necesario. Entonces, tenemos 2n o n es esto dividido 2. O sea, va a ser 2000 dividido 200 dividido 2, o sea, 5 poleas móviles necesito. ¿Sí? Si necesito reducir la fuerza en 10 veces, necesito 5 poleas móviles. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Avance. El potencial tiene la diferencia. Acuérdense, en el otro todas las poleas móviles estaban asociadas a una polea fija. Acá, las poleas móviles están vinculadas todas entre sí. ¿Sí? Y en la última de ellas, no es que todas comparten el peso, sino que la última de ellas va a sostener al objeto, ¿sí? Entonces, voy a tener una correa por cada polea móvil que yo tenga. Una polea por cada correa móvil que yo tenga. Acá, yo no estoy viendo el dibujito porque me lo está tapando el coso, ¿sí? Pero eso sería, supongo que ustedes lo ven, pero este sería más o menos el esquema del aparejo potencial. ¿Qué diferencia tiene la fórmula de cálculo? Que en vez de ser 2 por n, es 2 elevado a la n. ¿Sí? O sea que la fuerza va a ser bastante menor a la que yo tenía que hacer con el otro dispositivo. Yo tiro de la polea fija. N siempre es el número de poleas móviles. Por ejemplo, me dice un cuerpo es sostenido mediante un aparejo de 5 poleas móviles. Potencial. Si la fuerza es de 60 newton, ¿cuál es el peso del cuerpo? Bueno, siempre me pueden preguntar una cosa distinta. Entonces, acordémonos la fórmula. Acá es un dibujo esquemático, más o menos, para ver cómo era el aparejo potencial, nada más. Entonces, la fuerza es P, la resistencia dividido 2 a la N. Esa es la formulita que vamos a usar. La fuerza que yo puedo aplicar es de 60 newton. Entonces, quiero ver cuál es la potencia máxima, o la potencia que puedo levantar, real la potencia máxima, no, la resistencia que yo puedo levantar, no la potencia, la resistencia que yo puedo levantar para que esto se mantenga en equilibrio. Si no, si le aplico una fuerza mayor, esto va a acelerarse, o sea, la carga no va a estar en equilibrio, se va a acelerar. Entonces, vamos de nuevo. Datos. La fuerza, no sé la carga, pero sí sé el número de poleas que son 5. ¿Sí? Siempre se refiere a las poleas móviles. Bueno, este 2 a la quinta
que es 2 por 2 por 2. Cuidado porque un error común en estos ejercicios es 2 a la quinta, hacer la cuenta y poner 10. 2 a la quinta no es 2 por 5, es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 5 veces. ¿Sí? Entonces, este 2 a la quinta pasa multiplicando y eso creo que me da 32, ¿no? Entonces, la carga que yo voy a tener que levantar con esta fuerza es una carga de 1920 newtons. Fíjate la diferencia. Estamos hablando de que una carga de 60 newtons, una carga de 1920 newtons la levanto con 60 newtons de fuerza. Mientras que si hubiese sido un aparejo factorial, esto de acá abajo me hubiese dado 10, 2 por 5. O sea que tendría que aplicar, podría levantar con 60 newtons 600 newtons nada más, no 1920. ¿Sí? Entonces la ventaja de que sea un aparejo factorial, potencial frente al factorial es bastante grande. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, se entendió todo, creo yo. Se entendió todo. Muy bien. Bueno, esto es lo mismo. Me pregunta ahora qué fuerza necesito aplicar en un aparejo factorial de 3 poleas si tengo que levantar un objeto de 1600 newtons. Entonces acá la única que tengo que calcular es F. P son 1600 y después tengo 2 al cubo. O sea, 1600 dividido 8. 200 newtons. Es muy fácil. Bueno, entonces esta es la última. El torno. El torno es básicamente lo que te decía del aljibe. Entonces, es una manivela, ¿sí? Que yo voy a mover en un sentido, en este caso el sentido horario. Tengo un cilindro, ese cilindro tiene anexada una soga, y a medida que yo voy moviendo la manivela, ¿sí? Se va a ir moviendo este cilindro y se va a ir enrollando esta soga en el cilindro. Entonces, al enrollarse esta soga, si esta soga, por ejemplo, tiene un balde, una carga, la va a ir levantando. Fíjate que esto transforma el movimiento. Estoy transformando un movimiento de qué tipo? Un movimiento circular, ¿sí? Lo estoy transformando en un movimiento lineal. O sea, acá no es que cambio la dirección, el sentido, cambio directamente el tipo de movimiento. O sea, la fuerza que yo estoy aplicando es una fuerza que va cambiando constantemente de dirección porque estoy generando un movimiento circular yo. ¿Sí? Y acá el movimiento se traduce en algo lineal. Bueno. Ejemplos, bueno, en los aljibes, el volante de los automóviles también. La fuerza, la fórmula que vamos a usar siempre es la misma. Fuerza por distancia igual a P por R. Lo único que acá tenemos que identificar bien qué es cada cosa. Entonces, el brazo de la manivela, el bracito de la manivela, es la distancia a la cual yo aplico la fuerza. ¿Sí? El brazo de la manivela esta. Obviamente esto no me importa, sino este bracito. Este brazo va a ser D. F es la fuerza que yo aplico. R es el radio del cilindro, del torno. ¿Sí? Y P es la carga que yo quiero levantar. ¿Se entiende qué es cada cosa? Sí, 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 Muy entiendo. bien. Seguimos entonces. Fíjense que la fórmula es siempre la misma. Entonces, quiero levantar con un torno, cuyo radio es de 12 centímetros, y su manivela es de 60 centímetros, un baldecito que pesa 3,5 newtons. Y me piden cuál es la fuerza a aplicar. La fórmula va a ser la misma de siempre. F por D igual a P por R. Entonces, F es la fuerza que voy a aplicar, que es de, no la conozco, es la que quiero saber. D es 60 centímetros, 0,6 metros, porque es la longitud de la manivela. P es 3,5 newtons. Y el radio es 12 centímetros. ¿Puedo usar centímetros? Sí, puedo usar centímetros porque las dos están en centímetros. Si no, lo paso a metros. Entonces,
F por 0,6 metros es igual a P por 0,12 metros. Como se van a simplificar, podría haberlo puesto en centímetros, si quisiera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar dividiendo el 0,6 metros que acompaña a la F, nada más que eso. Y hago la cuenta. Esto me va a dar 2, ¿no? O sea, 0,2, ¿no? 0,2 dividido 0,6 por 3,5 me dio 0,7 newton. ¿Qué me lo una cosa? A ver, ¿esta cuenta? 0,12, 0,12 dividido 0,6 dividido, sí, 0,2. Bueno, a ver, quería ver si seguía con uno de estos o si iba a los de la guía. Vamos a ir a los, bueno, vamos a ver uno más y vemos los de la guía, ¿sí? Dice, quiero levantar un peso de 500 newtons mediante un torno y puedo aplicar una fuerza de 25 newtons. ¿Cuál debería ser la longitud de la manivela si el cilindro mide 10 centímetros de radio? Bueno, misma fórmula, pero mi incógnita ahora es la longitud de la manivela, es D. ¿Sí? Todo lo demás es dato. Esto va a ser 25 newtons, D no la conozco, estos son 500 newtons y estos son 10 centímetros, o lo pongo en metros, 0,1 metros. Y de ahí despejamos cuánto vale D. ¿Sí? Y bueno, simplifico, hago la cuenta, me queda en metros la distancia, 2 metros. Es una tremenda manivela para poder levantar eso, ¿sí? Em, vamos, antes de felicitarlo, vamos a chumear si con esto podríamos hacer los ejercicios que están en la guía. Entonces, bueno, falta solamente esto que es plano inclinado. Esto lo vamos a ver después, porque ya, si no lo voy a agobiar hoy. Pero, este lo podríamos hacer. Por ejemplo, vamos con este. El primero que aparecía con... Dice, tengo un torno. Me pide la fuerza que debe aplicar en la manivela del torno para que el sistema permanezca en equilibrio. El radio del cilindro es de 8 centímetros. Bueno, acá lo primero que voy a hacer es calcular la fuerza que tengo que aplicar en este extremo. Después vemos cómo lo traducimos a la del torno. Lo voy a hacer. Hacemos esto y terminamos por hoy. Después, para la clase que viene, hacemos los demás. Windows, sí. Vamos a hacer esto, nada más. No. Este es fácil, es relativamente sencillo. Quiero que permanezca en equilibrio. Entonces, tenemos para la palanca F por D igual a D1 P por D2. Es un caso muy sencillo porque solamente tengo una fuerza. Vamos a suponer que esta fuerza es para acá, esta otra, ¿para dónde va a tener que ser la fuerza en el otro extremo? ¿Para arriba o para abajo? ¿Qué les parece? Si esto me hace una fuerza para acá y el apoyo lo tengo acá, esta otra oh, va a tener que ser así, ¿no? Para contrarrestar a esta. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, vamos con algunos numeritos. A ver, tenemos F que no la conozco. Por D1, ¿a qué distancia está esa fuerza F del punto de apoyo?
2,5 metros, ¿verdad? Claro, la longitud total. Y exacto, porque está en el otro extremo. Y eso tiene que ser igual a P, que son 200 newtons, por D2, que D2 son 2 metros, ¿verdad? Este es el punto de apoyo. Ajá, Entonces F va a ser 200 newtons por 2 metros dividido 2,5 metros. Primera parte del ejercicio. Entonces, calculadora, 200 por 2 dividido 2,5. 200 por 2 dividido 2,5 me da 160. O sea que tengo que ejercer una fuerza de 160 newtons. Y ahora voy al torno, ¿sí? Entonces, yo necesito ejercer una fuerza de eh, 160 newtons. La misma fórmula, ¿no? F por D1 igual a P por D2. En el torno lo habíamos llamado distinto, pero no importa, lo podemos llamar como querramos. La fuerza que yo quiero hacer es de... no, la fuerza que quiero hacer, no, la fuerza que quiero lograr, que necesito, está bien, la fuerza que quiero hacer. ¿Es de cuánto? 160 newtons. Esa era la resistencia. La sí, resistencia estaba asociada con el radio del cilindro. ¿Está bien? sí, Este es el radio del cilindro, que es de 8 centímetros, o sea, 0,08 metros. Y eso claro, tiene que ser igual a la... vamos a poner los nombres que usábamos, porque si no nos vamos a hacer lío. ¿Ah? Vamos a poner otros nombres si quieren. F por D igual a P por R, habíamos dicho. F por D igual a P por R. Para no hacernos lío, para no hacerme lío. F por D igual a P por R, si usamos la misma notación. Aunque es lo mismo, pero bueno, no importa. F por D igual a P por R. Y vuelvo acá. D llamábamos a la manivela, está perfecto. Entonces, yo quiero hacer tengo una resistencia de 160 newtons, no importa la dirección acá, es la fórmula, es escalar. R es de 0,08 metros, así lo ponemos en la misma dirección. F es la que no conozco. ¿Y acá qué poníamos? La longitud de la manivela. 50 centímetros son 0,5 metros. Entonces, la fuerza que tengo que hacer va a ser 160 newton por 0,08 metros dividido 0,5 metros. Y esto me da... Ah, Micaela, vi que me dijiste perdón, pero no entendí. Vos daste eso hace muy poquito. ¿Qué parte no entendiste? Escribiste hace unos minutitos. No entendí nada porque es la primera clase que entra en Zoom porque estuve cosas del cole y esas cosas. Bueno, después mirá la grabación desde el principio, porque empezamos a las 2 de la tarde. Ujú. Y si es posible, mirate la grabación de la clase, las grabaciones anteriores. Yo tengo que subir 2, pero hoy las subo. Así que trata de mirar las grabaciones anteriores, porque sí, si no vas a estar muy perdida. Todo esto empezamos con el tema estática. Así que trata de mirar las grabaciones y la clase que viene, cuando nos vemos, vemos bien qué es lo que realmente no entendés, porque es obvio que no vas a entender mucho si no venís siguiendo la materia, está perfecto, porque todos tienen sus complicaciones, pero trata de ver lo anterior, ¿sí? Y acá trata de seguir un poquito, aunque sea lo que estamos haciendo. Esto igual lo estuvimos viendo durante toda la clase hasta ahora. Ahora estamos usando los resultados nada más, ¿sí? Entonces.
Yo después les voy a mandar, por las dudas, un link para que tengan también dónde están las grabaciones y todo. Lo voy a subir al grupo. Bueno, vuelvo acá. Entonces, teníamos 160 por 0,08 dividido 0,5. 160 por 0,08 dividido 0,5 igual 25,6 newtons. Entonces, para levantar una carga de 160 newtons, hago una fuerza de 25 newtons. ¿Tiene sentido? Eso es lo único que me pregunta, así que está perfecto. Las únicas cuentas que tengo que hacer son estas dos. Este es un ejercicio que vi en uno de los parciales, así que traten de este tema estudiarlo, porque suele entrar alguno de estos. ¿Cómo me daría cuenta si la pifié? Si la fuerza me da más grande que la fuerza que tengo que levantar. Porque se supone que estos dispositivos me ayudan a reducir la fuerza que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, si acá te hubiera dado 500 newton, algo hiciste mal probablemente. Revisa bien qué distancia asociaste con cada una de las fuerzas. ¿Se entendió por ahí, Kevin? Sí, lo entendí. Bueno, con esto, con lo que vimos hoy, lo que vimos en la clase pasada, podrían hacer este ejercicio, este es parecido con una polea, o sea, haces primero el análisis para la palanca y después para la polea. ¿Está bien? Sí, Este no, porque no vimos plano inclinado, el 8 sí, este también, el 9, o sea, todos menos el del plano inclinado, que lo vamos a ver la clase 7. que viene porque es medio pesadito. Hay que Ok, descomponer fuerzas también, así que no nos preocupemos todavía por ese, pero sí todos los demás. buenísimo. Es más, si no llegamos a ver plano inclinado así, veo a verlo con Maxi para que no lo tomemos en el parcial, ese ejercicio en particular, que lo tomemos después. No se lo va a entrar, pero que no entre en el primero. Porque Ok, yo lo que quiero es las clases que vienen para los dos. Las clases que vienen, nosotros el 12 tenemos el examen. Yo lo que quiero es aprovechar todas las clases que quedan para una trabajar ejercicios tipo parcial. O sea, los ejercicios de estas guías, lo que les voy a poner va a ser, voy a hablar con Maxi bien, a ver, porque hay algo de historia de la física, pero vi que hay algunas preguntitas que él por ahí a veces hace, que les voy a poner un apuntecito para que lean con preguntas teóricas de mediciones, o sea, lo que están sirve, pero por ahí él agregó alguna que otra cosita más. Entonces vamos a hacer una especie, voy a tratar de armarles un resumencito con las posibles preguntas teóricas que puedan llegar a entrar, y de dónde sacarlas, después, con preguntas y respuestas, ¿no? Y esto ok. les quedaría para verlo ustedes, porque así no perdemos una clase en eso, y Ujú, después en la anterior del parcial podemos, si hace falta meter alguna en la semana o algo, lo metemos, y charlamos un poquito a ver qué es lo que no se entendió. Bueno, yo podría dejar de grabar ya porque ya no vamos.